Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo en que seguimos preguntándonos y conociendo acerca de cómo la literatura y la lectura literaria afecta nuestro cerebro. Es decir, qué pasa en nuestra mente cuando leemos una novela, qué pasa en nuestro cerebro, cómo actúa en el momento en que empezamos a desarrollar la empatía, el reconocimiento o la proyección con un personaje de ficción. Ya hemos tenido otros capítulos acerca de esto y a mí me alegra mucho traerlo, no solamente porque, como ya todos ustedes saben, la neurociencia se nos ha metido en muchas cosas, sino que es interesante pensar nuestros procesos lectores desde el nivel del cerebro porque creo que nos convencen cada vez más de ese inmenso poder que tiene la literatura de permitirnos vivir mejor, de ayudarnos a entendernos mejor y por lo tanto ayudar a entender a los demás. Así que para hoy, con mucho gusto, les doy la bienvenida a un capítulo en el que tenemos a uno de los autores que en este momento es prácticamente un referente. Ha publicado en Debate y estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron o ya leyeron ese primer libro que publicó en 2015 titulado La vida secreta de la mente. Estaremos hablando sobre su segundo libro publicado en 2022, también por Debate, que se llama El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Me refiero, como muchos de ustedes ya adivinaron, al autor Mariano Sigman. Mariano Sigman obtuvo su doctorado en neurociencia en Nueva York y fue investigador en París antes de volver a la Argentina. Actualmente reside en España. Es un referente internacional en neurociencia de las decisiones, en neurociencia y educación y en neurociencia de la comunicación humana. Fue uno de los directores del Human Brain Project, el esfuerzo más vasto del mundo por entender y emular el cerebro humano. Trabajó con magos, cocineros, ajedrecistas, músicos y artistas plásticos para relacionar la neurociencia con distintos aspectos de la cultura humana. Además, ha desarrollado una extensa carrera de divulgación científica que incluye columnas en las principales radios y programas de televisión del país y cientos de artículos en distintos medios gráficos del exterior. No olviden que El poder de las palabras y La vida secreta de la mente lo pueden adquirir a través de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, para que les llegue rápido este libro y puedan ponerse a leer y entender todavía más las estupendas ideas que nos compartió Mariano en esta conversación que de nuevo nos hace pensar en ese título, es decir, en el poder de las palabras, y que a mí me gusta pensar el poder de la lectura literaria. Bienvenidos. Bueno, Mariano, en primer lugar, y lo digo con una gran emoción, bienvenido a Paredro. Pues muchísimas gracias. Yo también emocionado de estar aquí hablando. Luego de leer, Mariano, no solamente El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando, sino también La vida secreta de la mente, que es tu libro del 2015 y luego este, pues todo el tiempo tenía una cosa en la cabeza y no me aguanto arrancar por otra forma. Mariano, pero ¿con qué palabra tienes tú la mejor relación? Mm, qué buena pregunta. Pues no lo sé, quizá la palabra palabra podría ser, valga Qué la bueno. redundancia o el bucle recursivo, pero creo que me llevo bien con la palabra, que no deja de ser una palabra, ¿no? El lenguaje se describe a sí mismo. Diría eso, no estoy seguro, por supuesto, o sea, es una respuesta algo aventurada, improvisada, pero me va. Y creo que además ya pues traes la palabra palabra, que es la palabra del título, y además es la palabra, Mariano, que hay algo que rodea, evidentemente es una reseña editorial que carga el libro, pero hay una frase recurrente cuando hablamos de tu último libro que no deja de sorprender cada vez porque nos retira de imaginarios y de montajes falsos, y es nuestra mente es más maleable de lo que creemos. Sí, eso en realidad es un caso particular de una regla mucho más general, que es que sacamos conclusiones muy rápido sobre casi todo, ¿no? El premio Nobel Daniel Kahneman decía que es como la gran virtud, pero también el gran estigma del pensamiento humano. Y él es la gran virtud porque justamente es nuestra capacidad de muy rápido entender cualquier situación. Vale en la vida y vale en la literatura. Tú empiezas a leer un libro y te sumerges muy rápido en ese libro, justamente porque entiendes ese pacto de qué te están hablando, sacas la conclusión de qué va el libro, de qué van los personajes, de qué va la aventura, y eso te permite seguir un juego, que es el juego que cada obra literaria te propone.
También entras de repente a una fiesta donde nunca has entrado y muy rápido sabes con quién quieres hablar, con quién no, qué te gusta, qué no te gusta, si la comida quieres comerla o no. Es decir, como que no nos damos cuenta, pero todo el tiempo resolvemos cosas a una velocidad descomunalmente rápida. Y esto está bien porque justamente nos da una enorme adaptabilidad, pero al mismo tiempo lo que es una suerte de error cognitivo persistente es que confiamos en esas intuiciones como si en realidad tuviésemos mucho más evidencia de la que tenemos. Eso también, por cierto, vale en la literatura, lo que Pablo Maurete llama nos creemos los cuentos, que uno Te se iba a sumerge preguntar en la justamente ahorita de eso, perdón. Así Sí, que pero es que, gracias. es que va todo junto, ¿no? Porque nos creemos los cuentos Sí. propios y ajenos con muchísima liviandad y eso nos permite disfrutar de un montón de situaciones literarias, pero también nos creemos nuestros propios cuentos. En este caso, y respondiendo a tu pregunta, el cuento de que somos incapaces de cambiar. Y eso es una especie de la propuesta de un autor, en este caso el autor somos nosotros mismos, que nos proponemos esa idea. Esa idea no es una idea acuñada o forjada en muchos datos y experimentos, sino una idea bastante improvisada, otra vez, como una idea de una literatura muy improvisada en la que hemos visto alguna cosa, no es que no hemos visto nada, hemos visto que nos cuesta un poco más, que tenemos menos propensión a hacerlo, lo hemos escuchado de otras personas, y entonces muy rápido sacamos esa conclusión y lo que no tenemos es justamente el ejercicio de ponerlo en duda. De la misma manera, otra vez que no ponemos en duda la literatura, cuando te proponen que alguien va volando con escobas por el cielo y tú dices, bueno, fabuloso, fantástico, y no se te ocurre, y por suerte, en el caso de la ficción, no se nos ocurre poner eso en duda, tampoco lo hacemos, y esa es una situación en la cual sí deberíamos hacerlo, cuestionar muchas veces nuestras ideas más aguerridas, porque cuando lo hacemos nos damos cuenta que quizás nos dé una oportunidad de cambiar en lugares que nos parecían un poco insospechados. Y esto que dices, Mariano, a mí me parece que es muy potente y muy útil en realidad, porque pues ya, y quién mejor que tú lo sabe, los últimos 10 años y específicamente los últimos 5, podemos pensar que la neurociencia, la divulgación neurocientífica llegó, bueno, 2015 tu libro, por ejemplo, que llega a ayudarnos desde unas perspectivas que creíamos que eran impensables y que creíamos que era lenguaje científico cuando en realidad lo que podíamos era llegar a una especie de conocimiento pleno nuestro y comprendernos mejor, o si se quiere, me adelanto al último capítulo de este libro de conversar con nosotros mismos mejor. De allí que, por ejemplo, Mariano, y te quería preguntar, el inicio de la vida secreta de la mente, tú arrancas con una anécdota que nada tiene que ver con la neurociencia, nada tiene que ver, sino con nada más que con proponerse algo y convencerse que uno sí puede subir una cima en 32 minutos 18. Me parece que lo haces en Sí, justo bicicleta. hoy que empieza el Tour de Colombia, bueno, hoy no es cuando sale, pero digo, en la semana en que empieza el Tour de Colombia, justo es bueno hablar de subidas en Por bicicleta. ejemplo. Em, eh, Pero mira, digo, la me gusta ciencia, mucho ese inicio porque es un inicio tuyo de algo que de repente caes en cuenta fuera del laboratorio, fuera del aula, fuera de la librería, de la biblioteca, y todos o muchos tenemos al alcance una bicicleta. Perdón, te interrumpo, pero es que ese inicio me parece que ya nos pone de lleno dentro de algo que no habíamos visto. sí, yo creo que has traído como las dos cosas que creo que son las que yo me gustaría pensar que el libro reúne. Por un lado, una idea que creo que es muy potente en general del pensamiento científico, que es, antes hablábamos de intuiciones equivocadas y la ciencia justamente nos permite revisar esas intuiciones. El ejemplo más claro es la Tierra, la forma de la Tierra, ¿no? La Tierra siempre ha parecido ser plana, porque de hecho un niño ve y el horizonte es plano y además el modelo plano es muy sencillo y además si la Tierra es esférica hay un montón de problemas, cómo la gente que está abajo no se cae y cómo hace para flotar en el... Es decir, hay que entender física muy sofisticada para entender que la Tierra en realidad es una esfera. Entonces, el modelo más natural y en el que confiamos mucho, en el que hemos confiado mucho por mucho tiempo, es que la Tierra es plana. Justo ayer le estaba leyendo, otra vez volviendo a Colombia, al que uno vuelve todo el tiempo, Cien años de soledad, y a mi hijo, que se lo he leído a mi hijo y ahora estoy leyendo a mi otro hijo, y estoy en las primeras páginas cuando empieza a llegar Melquíades a Macondo, sabes que trae primero los imanes y Arcadio Buendía se fascina y con cada cosa que trae Melquíades él se fascina porque es la fascinación por la ciencia y por la tecnología de alguien que vive en un pueblo que es un reducto del mundo.
Y no sé si recuerdas, hay un pasaje que es muy hermoso al principio, que le trae como estos instrumentos de astronomía, ¿no? Como que además Melquíades, que es bueno y que no le quiere robar, se los va cambiando uno por otros y devuelve sus Sí, monedas. Y José Arcadio se va fundiendo y la pobre Úrsula como que va viendo como sus pocas monedas de oro desaparecen en el esfuerzo este como de este héroe de la ciencia. Pero lo que te quería contar es que en un momento él se encierra y se empieza, tiene un párrafo fabuloso en el que describe García Márquez el preludio de la locura, ¿no? Él se encierra y empieza a no dormir, empieza a entrar en un estado febril, todo de su pasión, del razonamiento, y un día sale, después de 6 meses que está encerrado, y dice, señoras y señores, el mundo es redondo como una naranja, les dice, literalmente es redondo. claro que sí. Y él lo descubrió en 6 meses, estuvo 6 meses pensando justamente para cuestionar, y lo miran todos como diciendo, pobre, ha perdido completamente la razón, o sea, es como la última estupidez que el pobre, ya no me acuerdo si es Aureliano o José Arcadio, ya se me confunden, pero el que el pobre ha enunciado. Pero entonces, esta es la virtud de la ciencia. Si la piensas aplicada a nosotros mismos, justamente, estas concepciones que tenemos que equivalen a pensar que el mundo es plano, decir nosotros no Sí. podemos cambiar o esto no lo podemos hacer, son cosas que justamente necesitamos de ciencia o de un loco como José Arcadio Buendía, que se pase 6 meses estudiando para decir eso que ustedes pensaban que era de una manera, en realidad puede ser de otra manera. Y esa es una parte del libro, es impregnar de ciencia algo que en general lo hemos delegado a la intuición y a las convicciones que tenemos sin haberlas puesto mucho a prueba. Pero del otro lado del libro está justamente el que eso se conecta con cosas que son muy íntimas, muy privadas, muy cotidianas, muy de todos nosotros. Y yo como que, si bien es un libro, digamos, de divulgación de ciencia, a mí me gusta también pensar que poco a poco le he ido metiendo a través de mis propias historias y aventuras y anécdotas como un pequeña tinta de ficción, digamos, o por lo menos de historias. En este caso son historias mías, pero que tienen justamente como el anhelo, como todas las historias, creo, de no contar algo general, sino de contar algo particular, sobre la convicción de que ese algo particular revela algún fenómeno general importante que yo voy a querer contar después. Y eso fue algo que a mí me conmovió mucho el libro, porque justamente comparando La vida secreta de la mente, que fue el primero con El poder de las palabras, en El poder de las palabras yo hice algo que para mí fue, entre comillas, revolucionario, digamos, para mí, no es ninguna revolución del mundo, es un pequeño cambio en mi manera de narrar, que yo decidí salir de ese lugar un poco inmaculado del científico que habla de cosas muy generales y muy abstractas o muy a impregnarme yo justamente en mis lugares en los cuales fallo, en mis lugares en los cuales he entorpecido, en mis lugares incluso que me dan vergüenza o de cosas que quiero cambiar. Y un poco las he expuesto y me di cuenta que el libro funcionó, creo, muy bien en retrospectiva, porque el libro ya tiene muchos meses, digamos, ya tiene un año y medio circulando y ha habido una vuelta muy grande. Me enteré otro día, fue el libro más vendido en Argentina de todos los libros. Y en Colombia también estuvo entre los 10 libros más vendidos, le ha ido Sí, muy señor. bien. Y creo que parte de la razón de eso justamente tiene que ver con que es un libro empático, en el sentido de que yo aparezco y yo aparezco siempre nunca ostentando, sino al revés, digamos, como una especie de antihéroe en el cual trato de proyectar cosas mías que creo que no soy el único que las experimenta. Es decir, la dificultad que tenemos a veces de hablar con nuestras parejas o con nuestros hijos, o la dificultad para resolver cosas que nos cuesta resolver, o las dudas que tenemos sobre nuestra identidad, o los errores que cometemos de nuestra memoria, es decir, cosas que yo voy contando pero que no las cuento desde el lugar del que las sabe todas, sino que al revés, el que se ha tropezado con todas ellas y que por lo tanto ha ido un poco desesperadamente a la ciencia a buscar herramientas para poder resolverlas. Y no era el camino que nosotros los lectores normalmente tomábamos, es decir, no íbamos a buscar un libro de ciencia para poder entender por qué me cuesta trabajo comunicarme con mi hijo Arturo, por ejemplo, o por qué me frustro cuando intento hablar con mi esposa, cuestiones emocionales de cercanía. Y ahí es donde me parece, y te lo quiero preguntar, a ver, o tú cómo lo ves, un libro, por ejemplo, como este que tengo acá, El poder de las palabras, subtítulo, Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Yo aquí veo un doble acercamiento. Por un lado es conocer más a fondo con lo que cargo, ¿verdad? Mi mente desde la naturaleza científica, pero luego hay un impulso emocional, Mariano, muy importante y es decir, pucha, tengo esperanza, puedo mejorar. Yo que creí que ya no iba a poder hacer una cantidad de cosas porque culturalmente vivimos bajo ese yugo, sea la información, sean las redes, lo que sea. Hay una expresión aquí en Colombia que me imagino que está en todas partes, pero es la que se me viene, que es la ya que. Yo Sí, quería
yo quería tocar piano, pero pues ya qué, Sí, pues ya no exacto, pude. sí. Sí, eso, mira, eso, exacto, eso está en el corazón del libro. De hecho, el libro empieza con esa idea, digamos, empieza con, digamos, con una especie de, de, de dejo optimista en el cual yo esbozo algunas de las dificultades con las que creo que todos nos topamos, pero digo, esto realmente tiene solución y es un ejemplo en el cual la ciencia nos ha mostrado que estas cosas pueden resolverse de manera bastante más simple o bastante más efectiva de lo que nosotros pensamos. Y yo soy el sujeto de este experimento también. Ya que, por ejemplo, una cosa, esta de hecho no lo cuento en el libro, casi, apenas está un poco disimulado, pero por ejemplo, yo hice un experimento, em, em, porque yo soy una persona que, digamos, soy, vamos a ponerlo un poco, digamos, soy extremadamente mala con la música, pero extremadamente mala. O sea, yo canto y la gente se aleja, ¿sabes? Como estos animales que uno prefiere tener lejos. El ejemplo clásico es en el cumpleaños feliz, ¿sabes? Que siempre hay uno que lo canta y los demás lo miran como diciendo, no lo cantes, es su cumpleaños, ¿sabes? Por lo menos como regalo de cumpleaños, regálale el silencio. Bueno, ese era yo. Y justamente, fíjate, tú empezaste con esta idea de la mente es más maleable de lo que pensamos, y yo estaba en justo el que tú dijiste, o sea, yo querría haber hecho música, pero ya qué, o sea, ya es tarde, ya no puedo, ya mi mujer canta precioso, mis hijos todos son como muy dotados de la música, y yo sentí que yo era como si viviese en Suecia, pero no hablaba el sueco, o sea, vivía en una casa en la cual flotaba música por todos lados, y yo lo quise cambiar eso. Y tenía todo en contra mío, todo, digamos, todas las predisposiciones, pero a favor mío tenía justamente dos cosas. Una es que una gran motivación y lo segundo es que tenía una teoría o una idea o un conocimiento científico que mostraba que lo que parece que es muy difícil de cambiar, si uno persiste, en realidad es más plausible de cambiar de lo que uno piensa. Y ahí me mandé en un proyecto en el cual fue un experimento, del cual yo fui el sujeto y el objeto del experimento. O sea, yo observaba, yo trabajaba, yo anotaba, yo me miraba. Es decir, yo antes hacía experimentos en el cual la gente venía al laboratorio y yo los observaba. Ahora era igual, solo que yo era el que observaba y yo era el que estaba siendo observado. Hice horas de canto, de composición, de guitarra. Pasé un año y medio como sumergido solo en este proyecto que termina en un disco que te Ok. invito a compartirlo. El disco se llama Experimento. Se llama Experimento no porque sea música experimental, sino porque fue un proceso de experimento. Y para mí fue muy conmovedor porque, digamos, en general los resultados de mis investigaciones se publican en artículos, en papers, a lo mejor en artículos en muy buenas revistas o en revistas no tan buenas, pero en este caso yo sentía que el resultado de este experimento era el disco. Cuando yo entregaba el disco decía, mira, Claro. esto prueba que es posible, porque si alguien como, créeme que si alguien como yo llegó a eso, que por supuesto no es, digamos, es una música normal y no tiene nada, pero para mí este es el punto. Se parece un poco a la persona que dice, yo no puedo correr, no puedo caminar ni 200 metros y dice, voy a correr una maratón. Y lo miran como diciendo, mira, tú no puedes. Y él empieza y empieza y empieza y empieza, o ella empieza y empieza y empieza y trabaja y corre 100 metros, después 200, después 400, y al final corre su maratón, y a lo mejor una maratón una persona normal la corre en 4 horas y el récord del mundo es 2, a lo mejor ella la corre en 7, pero no importa, porque lo que importa no era hacerla en 7, en 6, en 5, en 4, en 3, sino llegar. Es decir, la emoción que tiene esa persona simplemente de haber mostrado que podía hacer algo que ella misma y que todo el mundo había decretado que no podía hacerlo, es muchísimo más gratificante que luego un profesional que lo hace en 2 horas 03, o en 2 horas 5, en 2 horas 4, o un amateur que baja las 3 horas. Esas cosas son importantes, pero el logro simplemente haber llegado, y conmigo con la música pasa algo parecido. Ese disco, luego tuve mucha suerte porque me acompañaron muy buenos músicos y entonces suena bien, porque encima como que tengo buenos amigos, tengo suerte con eso. Pero bueno, uno también combina sus suertes con sus malas suertes y yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese maratón, ese disco. Puede ser en el dominio de los afectos, es decir, hablarte con alguien que no lograste hablarte, tener un tipo de relación que no has logrado tener, abrir un emprendimiento que querías abrir, tocar un instrumento que no podías hacerlo, ir de viaje a un sitio que por miedo o por osadía o por falta de recursos te parece imposible. Todos nosotros tenemos eso que dices, qué fabuloso que sería poder hacer esto. Y yo quiero, se hizo largo esto, porque es una última aclaración para Porfa, matizar, porque hay por como, hay favor. una pequeña confusión que yo quiero aclarar que es muy importante.
Una cosa es decir que la mente es maleable y otra cosa es decir, como otra frase muy trillada y que es muy errónea, que es querer es poder, ¿no? Como basta con querer algo. Esa idea como de la alquimia mental, ¿no? O sea, que tú tienes un deseo muy fuerte y ese deseo se realiza, no solo no es cierta, sino que puede ser muy frustrante. Es decir, si yo quiero correr los 100 metros en menos de 10 segundos, no lo voy a lograr, porque eso, no, puedo quererlo todo lo que quiera, pero no lo voy a lograr. Si quiero volar, no lo voy a lograr. Si quiero tocar algún instrumento de una manera que es tremendamente difícil, no lo voy a lograr. Y entonces, o por ejemplo, un ejemplo que es muy pernicioso, una cosa que para mí es tremenda, gente que está enferma y hay gente que le convence que está en ella el poder curarse. Una persona que tiene un cáncer muy avanzado y que alguien le dice, mira, si tú quieres te vas a poder curar. Eso es terrible porque esa persona encima de estar enferma y que lo sufre, porque además a lo mejor tiene niños, lo que fuese, encima tiene la carga de que hay una responsabilidad en ella o en él de algo que no está haciendo que podría hacerlo para hacer mejorar. Entonces, querer no es poder, ni mucho menos, pero el contrario sí vale. Es decir, si uno decreta que uno es incapaz de hacer algo que en realidad sí puede hacer, entonces eso no va a acontecer nunca. Hay algunas cosas que todos podemos hacer. Todos podemos levantarnos y caminar durante un rato. La gran mayoría de la gente puede correr 10 kilómetros. Alguna gente, poca gente por dificultades no puede. La gran mayoría de la gente puede cantar. Gran mayoría de la gente, cuando digo la mayoría de la gente, digo el 99% de la gente puede agarrar una guitarra y tocar tres acordes. Eso lo puede hacer cualquiera. Tocar como Paco de Lucía, hay 10 que pueden hacerlo, o 5, o uno, Paco de Lucía nada más. Ir en bicicleta como Egan Bernal, hay dos o tres que pueden hacerlo, digamos. Si ese es tu Claro. propósito, entonces vas a estar frustrado. Pero si tu propósito es agarrar la bici y poder subir una montaña, entonces dale y dale y dale y vas a llegar, porque eso es algo que es accesible para todos nosotros. Y además a ver, es muy esperanzador, Mariano, de pronto esa es la palabra, o luego encontramos una mejor, porque digamos una cosa, normalmente en los últimos años, 10, 15 años atrás, cuando queríamos apoyarnos para poder convencernos de salir de estas ficciones y de estos relatos propios, que son dos términos que ahorita vamos a llegar a ellos, se iba normalmente a la autoayuda. Es decir, la autoayuda era ese espacio en el cual y recibía adeptos, luego sacaba corriendo a muchos otros, pero también hay una cosa muy interesante y es que nos damos cuenta que hay oportunidades, que hay segundas oportunidades, pero no desde únicamente un ámbito intuitivo, como tú decías, o cultural, sino que puedo conocer mejor mi mente, puedo conocer mejor mi cerebro a través de información que antes no estaba a mi alcance y eso de alguna manera te da más seguridad para avanzar. Ay, mira, cuando la gente quiere hablar sobre esto, iba o a la autoayuda, pero también el que ha sido otro punto de partida del libro para mí, ¿no? De cuando pensé sobre qué quería escribir, es cuando tú querías realmente resolver estos temas, que son temas, al final de cuentas, los temas que más nos importan a todos, que es por qué siento celos, o por qué Exacto. me enfado con la gente que más quiero, o por qué a veces por qué uno entra en ataques de ira, o por qué a veces hay cosas que me dan mucho más miedo de lo que querría, o por qué no me atrevo a hacer algunas cosas que quiero, o por qué no me sale a hablar con alguna gente, o por qué no puedo escribir como me gustaría escribir. Cuando uno quiere indagar sobre estas cosas que son como de la esencia humana, el laboratorio el laboratorio arquetípico para estas preguntas ha sido la ficción. Es decir, si tú quieres entender los celos, lees Proust o lees Shakespeare. Si quieres entender sobre el pensamiento humano, el razonamiento y la memoria, lees Conan Doyle. O sea, como que ha sido un poco los lugares. Si quieres leer sobre la magia y la osadía y los sueños, lees a García Márquez. Y si quieres, y uno busca justamente en la literatura inspiraciones, compañía, comprensión, ves una historia de amor y empatizas porque se parece a fragmentos de tu propia historia y encuentras soluciones y relatos. Y por eso, de alguna manera, después el psicoanálisis ha nacido de alguna manera de los viejos mitos narrativos y literarios. Es decir, casi todo el psicoanálisis de Freud en adelante se basa, y además de manera bastante lúcida, en un análisis de, digamos, de las fábulas griegas. Y las fábulas griegas son un poco una especie de como de columnas vertebrales de las pulsiones humanas, de las cosas que nos pasan un poco a todos. Entonces yo pensaba, por supuesto esto es fenomenal y está muy bien, porque esta gente es gente muy lúcida. Cuando digo esta gente digo Proust o digamos los grandes escritores, son gente que
piensa muy bien sobre el pensamiento humano y que tiene como un gran gusto para identificar las historias que nos convocan un poco a todos. Pero para mí hay una pregunta que es, ¿qué sabemos sobre los celos que no sabían Shakespeare ni Proust mucho tiempo después? Es decir, hoy justamente sabemos sobre muchas cosas, cosas que ellos no sabían, y tú puedes leer, no sé, a Da Vinci, sus textos y sus imágenes sobre máquinas voladoras, y por supuesto era un tipo muy ingenioso, pero hoy hemos descubierto sobre la sustentación y sobre el vuelo y sobre cómo funcionan los aviones y los ala deltas y los paracaídas, mucho más de lo que sabía Da Vinci. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestras propias pulsiones, sobre nuestros propios celos, sobre nuestras propias ideas, sobre los límites de la creatividad, que no supiesen hace 250 años gente que observaba el pensamiento humano con una lupa, digamos, con una lupa excelsa, pero relativamente precaria en su resolución, en su capacidad de observación, en su capacidad de analizar un cúmulo de datos, en su capacidad de... Porque cuando uno va, a una cosa muy bonita cuando uno va a una terapia, es una de las primeras cosas que pasan es que cada uno llega como pensando, no sé, uno llega y le cuenta esta historia, no, mira, yo estaba ahí, de repente ha pasado esto y me he sentido muy ofendido y luego me empecé a volver como muy paranoico y pensé todo esto y empecé a hacer cosas que no me parecían bien, pero ya no lo podía parar y seguía. Y entonces como el analista te escucha y te dice, bueno, perfecto, bienvenido, ¿sabes? Porque el que ha salido hace 10 minutos le pasaba lo mismo, la que ha salido a la mañana le pasó igual, a Teseo le pasaba lo mismo, a Edipo le pasaba igual. Entonces tú te sientes un poco acompañado porque sientes que justamente estas cosas cada uno es distinto y la vive en otra situación y en otra narrativa, pero la literatura funciona porque justamente encuentras empáticamente que hay cierta resemblanza entre todas estas historias. Y justamente el punto es que si las hay, entonces podemos aprender, bueno, ¿qué ha hecho, por ejemplo, las parejas cuando se pelean? Hacen cosas distintas. Vale, perfecto. Si observamos a 300.000 y nos preguntamos, las que hacen esto, ¿cómo les va? Y las que hacen esto, ¿cómo les va? Podemos aprender, empezar a aprender científicamente que hay algunas soluciones o algunos procedimientos o algunas formas de abordar un problema que para alguna gente son más efectivas que otras. Y entonces ahí empiezas a utilizar el ejercicio de la ciencia que te permite utilizar observación, hacer experimentos, preguntar, poner a prueba una teoría y decir, por ejemplo, para un ejemplo, para que esto no sea abstracto, hay un Stevenson, esto yo lo cuento en el libro, es una cosa que me parece muy bonito, es uno que cuenta que la risa, el poder, el humor, justamente es un recurso que permite tomar distancia para cosas que son muy graves, poder tratarlas. Y tú puedes pensar esto desde la ficción, o sea, puedes pensar que esos son los Monty Python, o sea, que los Monty Python lo que Sí. han hecho justamente es agarrar los temas más difíciles, desde la muerte hasta la traición, y reírse de ellos como una manera de poder pensarlos. eh, y puedes decir, bueno, ahora, ¿cómo puedo aplicar esto para llevarlo a mi vida cotidiana? Este Stevenson hace un experimento en el que pone a prueba esta idea y lo que hace es entrevista parejas y estas parejas las pone en situaciones muy estresantes, ¿no? O sea, como que las pone en situaciones donde realmente empiezan como a entrar en conflicto, en una situación difícil de manejar. Y lo que ves es que hay como distintas soluciones. Algunas que intentan resolverlo racionalmente, que intentan encontrar la solución, otros que se enfadan y que hay uno que intenta dominar mucho sobre el otro. Y hay algunas que se ríen de esto y como que se empiezan, se lo toman como le dicen, ah, y tú, y se empiezan a reír, empiezan. Y lo que encuentra Stevenson es que aquellas que se ríen, retrospectivamente, primero, salen mucho mejor mentalmente, pero también mide cortisol y mide un montón de hormonas de estrés y ve que están bien, pero luego estas parejas las sigue durante años y años y años y encuentra que aquellas que tienen naturalmente, porque nadie se los ha dicho, el recurso de cuando navegamos una tormenta íntima, intentemos reírnos de nosotros mismos, es decir, intentemos vernos como que nosotros también somos una obra y que hay cierta gracia en todo este ruido y que uno puede mirarlo y no perder la perspectiva de que al final es un ensayo al que podemos reírnos, y eso resulta mucho más efectivo. Entonces, esta es una idea, una vez que la entiendes, puedes empezar a incorporarla como un recurso. El bueno, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, riámonos de estos un poquito y llevémoslo hacia adelante. Entonces, este es un ejemplo en el que te quiero decir como una idea que a lo mejor había aparecido en la literatura, o sea, los Monty Python habían, y muchos otros, por supuesto, habían Woody Allen, es decir, mucha gente ha utilizado el humor como un recurso para poder hablar de cosas que son difíciles de hablar, es un recurso muy típico en la ficción, pero de repente tienes a alguien que te lo lleva a tu vida cotidiana, a tu vida real, y te dice, mira, si tú
te llevas para ti mismo y para tu intimidad el humor para tratar de utilizarlo para resolver estas cosas, entonces tu vida seguramente será bastante mejor. Para la audiencia, no olviden que estamos hablando sobre el poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida, conversando con Mariano Sigman, autor también de La vida secreta de la mente, los dos en debate y que pueden, no olviden, conseguir a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Les llega mañana para poder empezar a desarrollar e incorporar más todo esto que Mariano nos estás contando ahorita. El tiempo avanza y claro, no tenemos todo el tiempo, pero hay una cosita que yo sí te quiero preguntar, Mariano, que me parece fundamental y es de alguna manera ya lo vienes diciendo, pero me gustaría que la audiencia lo entienda muy bien. ¿Y qué es eso de cuánto vivimos en la ficción? Es decir, nuestra naturaleza anfibia. Porque me interesa mucho eso para que podamos avanzar en esto que nos queda, Mariano, en algo pues que en este programa hacemos todo el tiempo y que creemos en todo, que es conversar y es generar conversaciones como forma de comprensión personal y conversión del mundo. Entonces, ¿cómo funciona? Tú traes a Pablo Maurete y te cuento también que justamente habíamos recomendado un libro de Pablo Maurete esta semana aquí en Qué el bueno eso. programa para hablar sobre los seres anfibios. Me gustaría que nos contaras porque esa imagen de lo anfibio me parece que es muy útil. Sí, porque mira, vamos a poner, nosotros justamente cuando alguien establece una opinión sobre ti, un estigma, digamos, ¿no? Alguien te dice, mire, tú no, que a lo mejor creo que cada uno de los oyentes alguna vez le han dicho, tú no sirves para esto, ¿no? Tú no sirves para matemática, o tú no vas a poder escribir, o tú no sirves para el arte. Uno, esa opinión, ese estigma duele, pero uno lo registra como una mirada particular de alguien sobre uno. Y entonces puedes tratar, por ejemplo, de revelarte y decir, mira, yo lo quiero cambiar y te voy a mostrar que esto no es así. Pero cuando uno establece una opinión sobre uno mismo, empezamos con esto cuando empezamos a comprar, por ejemplo, tú, casi todos nosotros decimos yo ya de grande no puedo cambiar, o cuando uno es el que dice yo no sirvo para la matemática, o yo no sirvo para el deporte, o yo no sirvo para el arte, o estas relaciones yo no las puedo tener, uno ya no percibe eso como una opinión, que la es una opinión de uno sobre uno mismo, sino que uno la describe como una descripción de la realidad. Así es como se percibe. Se percibe como, bueno, ahí hay un árbol, esto es rojo, esto es la realidad, y yo no sirvo para la matemática. Es una conclusión que desde mi perspectiva yo no me doy cuenta que lo que estoy haciendo justamente es una interpretación, un relato, una teoría, una conjetura que tiene algo de realidad y algo de invención, porque nadie ha demostrado exactamente que yo no sirvo para eso. Entonces, ¿cómo se Claro. construye esto? Mira, podemos ir como muy al principio, que es, piensa un niño muy pequeño, un niño de 4 años, un niño que empieza, ¿no? Como se queda en la casa, la madre o el padre, la madre y el padre se van a trabajar, llegan a la noche, y al niño ese le han pasado un montón de cosas, ¿no? Se ha caído, ha descubierto algo, él ha tenido un dolor, ha tenido un momento de risa, y cuando llegan los padres le cuenta algo, ¿no? Y les cuenta, hoy me he reído, o hoy me he caído, hoy he salido en bicicleta, hoy he tenido miedo. Y cuando elige qué contarles, entre todo ese relato posible, es un narrador. Es como un escritor que mira el mundo y que elige qué contar. Este ahora es un niño que mira su propia realidad y de su propia realidad elige algunas partes y las va construyendo. Y el punto es que eso que le cuenta a sus padres es lo que se está contando a sí mismo también, y es el relato que está entretejiendo en su propia memoria de lo que recuerda y de lo que conforma su propia identidad. Entonces, ahí ves que toda la descripción que nosotros hacemos sobre las cosas, en realidad está plagada de edición, de ficción, de parcialidad. De hecho, yo lo cuento en el libro también. Para mí el ejemplo más fabuloso de estos es cuando uno cuenta el primer beso. Porque si yo invito que cada uno de la gente que está escuchando esto piense, ¿no? Durante 10 segundos sobre su primer beso, ¿no? Que es un buen ejercicio, ¿no? Para algunos habrá sido hace 4 años, para otros hace 50, para a lo mejor algunos que son muy pequeños o no ha sido todavía, entonces pensarán cómo será. Pero el punto es que cuando este experimento está hecho, la mayoría de gente te describe como toda la escena perfecta, se lo acuerdan inmaculadamente, se acuerdan que en realidad el 99% de la gente cuando se da su primer beso tiene los ojos cerrados, con lo cual no vio nada. Es decir, eh, y además si lo vio, la cámara otra cosa interesante como ejercicio, por eso yo le dije primero que lo piensen, es, ahora piensen lo siguiente, en el relato que hicieron, ¿dónde estaba la cámara? Es decir, desde dónde estaba la descripción de la perspectiva. Para la mayoría de la gente la cámara es cenital, es una cámara que te está viendo a ti y a tu pareja, cómo os acercáis,
pero esa no es la cámara de uno. La cámara de uno está en sus propios ojos, digamos. Si uno no está viendo desde arriba cómo son las cosas. Entonces, a donde quiero ir es que nuestra propia memoria, aún en los aspectos más profundos, está construida como un relato literario, en el que primero elegimos algunas cosas y no otras, pero además las mutamos, las cambiamos de perspectiva, empezamos a inventar cosas que no habían. Esto está medido otra vez muy cuantitativamente. Gente que ha tenido la misma memoria, por ejemplo, se hace mucho con memorias traumáticas. Por ejemplo, cuando fue el 2001 y se cayeron las Torres Gemelas, personas que estaban al mismo tiempo y que tú le preguntas, bueno, ¿dónde estabas? Y te responden algo y a medida que pasa el tiempo, esas dos memorias van divergiendo como pasaba antes en los relatos de la oralidad. Es decir, como dos personas escuchaban un cuento y otro se lo contaba, y se iba y uno se lo contaba a una y otro se lo contaba a otro y otro se lo contaba. Y esos dos cuentos que emergieron de la misma narración, en realidad van divergiendo y se convierten completamente distintos. Entonces, esto se llama memorias falsas. Y lo importante es que las memorias falsas, primero, no es un error de la memoria, es una libertad de la memoria. Si nosotros pensamos que la memoria, y por ende todo lo que puebla nuestras ideas, es una especie otra vez, es una especie de intuición equivocada, que es una especie de fotogramas de nuestra propia experiencia. Pero se parece mucho más a un ghostwriter, a un escritor, que está escribiendo nuestra propia saga, solo que ese escritor somos nosotros Sí. mismos. Y hay escritores que todos los conocemos, todos tenemos un amigo que se va a un viaje y cada vez que vuelve de un viaje parece que ha hecho el mejor viaje del mundo, te lo cuenta, y tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, porque es un escritor Sí. optimista, pero no es solo que se lo cuenta así a los demás, se lo cuenta también así a sí mismo, porque elige cuando vuelve del viaje contarte las tres cosas más extraordinarias que ha pasado y porque pudo ver en una situación que para otro hubiese sido una situación medio desgraciada, una oportunidad y un lugar de cambio y que de repente conoció a alguien increíble en todo, y el otro te contaría cómo le dolía y cómo estaba en problemas y cómo tuvo miedo. Entonces, desde el niño pequeñito que le cuenta en ese primer día a sus padres cuando llegan hasta adultos, todo el tiempo estamos narrando una interpretación de la realidad que mezcla un poco de realidad, por supuesto, es decir, nadie es completamente lunático y cuenta cosas que no tienen ningún asidero, pero que también están muy teñidas de ficción. Y entramos y salimos en el mundo de la realidad, en el mundo de la ficción, muchas veces sin darnos cuenta, es decir, como que lo hacemos sin... Y esto, después, justamente la exageración de esta es nuestra capacidad de embebernos en un mundo ficticio, Exacto. ¿no? Como de la suspensión digamos, que la fe poética está basada, ¿no? Como en la suspensión de la incredulidad, la famosa cita, digamos, que es como que en un momento dices, bueno, es un mago y tú te pones de acuerdo con que no vas a cuestionar las cosas, con que te cedes a lo que esa persona te propone y de repente Harry Potter empieza a volar por los cielos y tú sigues, porque has entrado en ese pacto con el autor, Sí. donde en el mundo que estás habitando de esa literatura eso es posible. Pero ojo, porque el autor no puede hacer cualquier cosa. En Harry Potter no pueden volar de cualquier manera. Vuelan de algunas maneras que son el pacto que el escritor ha hecho con el lector, que es cuando lo que Borges cuenta, un texto es fiel a sí mismo, a su propia narrativa y a su propia consistencia interna. Uno no entra en un mundo desprovisto de reglas, pero uno puede entrar en un mundo en el cual las cosas vuelan, o las cosas flotan, o las cosas son líquidas, o las cosas son oscuras, y está bien, nos adaptamos muy rápido porque tenemos justamente esta enorme capacidad camaleónica de sumergernos en distintas realidades. Y yo cuento en el libro, justamente esto se exagera mucho en la realidad virtual. Cuando uno de repente entra y cuando una persona, no sé si alguno lo ha hecho, pero estos experimentos están hechos donde tú te pones en una red virtual, miras para abajo y hay un precipicio y todas las reacciones corporales son indistinguibles de si estuvieses en un precipicio real, es decir, el corazón empieza a latir más y empiezan a pasar de una cantidad de cambios fisiológicos porque justamente uno se ha creído el cuento. Uno se ha olvidado que Ujú. todo eso es ficción y entonces el cuerpo responde como si eso fuese realidad. Pero la parte más interesante otra vez justamente para mí no es tanto esta, sino cómo esos fragmentos de ficción van contaminando indefectiblemente nuestra vida, nuestro relato, nuestra memoria, nuestra identidad y por ende lo que nos atribuimos como que somos capaces de hacer o como que somos incapaces de hacer. Mariano, es muy emocionante, se nos está acabando el tiempo ya, es decir, yo estoy aquí con los pelos de punta porque creo
absolutamente en todo lo que estás diciendo y me ilumina mucho como lector y me hace pensar una cosa. Yo siempre aquí desde Paredro y como profesor de literatura y como promotor, siempre es buscando cómo ese proceso de lectura literaria es precisamente un ejercicio, un entrenamiento para poder mejor leer mi propia vida y leer la de los demás, a Mm, partir de un proceso de decodificación. Y el lector literario tiene más práctica en descifrar la realidad porque se ha enfrentado a múltiples escenarios verosímiles que le ha obligado a más. Pero con esto que te estoy escuchando me emociona mucho una frase que aquí incluso acabo de escribir. Es como si la protoestructura literaria, es decir, la principal, fuera una emulación de una narrativa mental. Es así decir, es. Claro, quisiéramos sacarlo completamente. sí, sí, es así, exacto. Mira, hay una crítica literaria, creo que la escribe en el New York Reviews of Books, ¿no? Se llama Parul Segal. Yo la cito en el libro. Y ella, justamente, ella hace esta tesis como que la literatura es el laboratorio natural de los celos, ¿no? Da una charla sobre eso, una charla muy bonita. Entonces lo dice, primero cuenta lo que yo te contaba de que, digamos, de que la literatura, los celos han sido el motor de la literatura, o sea, prácticamente, o sea, si tú te remites a muchísimos de los clásicos de la literatura, son ensayos sobre los celos, pero además lo que ella cuenta justamente es que la persona celosa se convierte indefectiblemente en un narrador o una narradora, porque una persona llega tarde y eso es lo único que ha pasado, que ha llegado tarde, pero la persona celosa empieza a decir, bueno, se ha ido a tal bar y ha visto al otro y todo eso es una narración. Justamente, es literatura. Es decir, uno no lo piensa en realidad, pero es literatura llevada al lugar equivocada, porque a lo mejor sería más hasta literatura extraordinaria, pero no es literatura, entre comillas, que haga bien, porque está plasmado en un libro que alguien puede leerlo, sino que es literatura que está hecha para hacernos daño. Y además somos muy buenos narradores porque podemos encontrar argumentos, porque luego te dicen, no, pero fíjate que no puede pasar eso, porque en realidad si hubiese venido de ese lugar tendría que tener, no sé, llovía, entonces tenía que estar mojada. No, porque tenía un paraguas que ha dejado. Es decir, somos increíblemente buenos en ir dando argumentos y frases y narraciones. Entonces, lo mismo que pasa con los celos, pasa con los miedos, pasa con esencialmente todos los sentimientos, buenos y malos, que es que nos convierten en narradores. Es decir, nosotros, para poder darle consistencia a nuestra vida, tenemos que empezar a escribirla. Entonces, una cosa que te la buscaba, pero no la encontré, pero no importa, que yo escribí en el libro, a mí me gusta esta idea porque estamos como acostumbrados a muchas sagas, ¿no? Sagas como sagas literarias, ¿no? Las vidas de, no sé, antes hablamos de Conan Doyle, o sea, de Sherlock Holmes, o en la infancia de Tintín, ¿no? O sea, como que vas viendo como las historias. Y por supuesto, o de Harry Potter, que hemos hablado también, personajes, digamos, personajes que van siendo recurrentes en una saga literaria. Y esos personajes tienen como una identidad muy construida, tienen cierto tipo de atrevimiento, tienen cierto tipo de curiosidades, tienen como a medida que se va forjando esa saga, se va consolidando una identidad psicológica de estos personajes que el lector aprecia justamente porque por eso los comprende y por eso puede gustarles o no gustarles o simpatizar, porque si esa identidad psicológica fuese completamente volátil, y cada tanto fuesen atrevidos, pero luego fuesen timoratos, y luego fuesen irracionales, y luego fuesen completamente sensatos, y fuesen completamente volátiles, entonces nosotros no sabríamos si nos gusta o no un personaje. Y la idea justamente es que cada uno de nosotros construye su propia saga. Esta es como la idea. Uno construye su propio, pero no es la saga de un personaje ficticio, sino la saga de uno mismo. Yo construyo la saga de Mm. Mariano, ¿no? O sea, como que cada uno va construyendo una historia en la cual, y esa historia justamente tiene un personaje en el cual uno le va escribiendo ciertas propiedades de personalidad que por consistencia uno no las puede cambiar, pero no es que no pueda cambiar, podría cambiar, pero no las cambiamos por consistencia literaria. Es decir, a fin de cuentas, hay algo bonito en esto, que es que somos como, respetamos tanto a la literatura que no nos atrevemos a cambiar cosas por la ofensa literaria que eso significaría incluso en cosas de nuestra propia vida. Tan adscriptos estamos a la ficción que a veces no cambiamos nuestra vida por respeto justamente a la ficción que hemos creado de nosotros mismos. Mariano, con mucha tristeza se nos acaba el tiempo, pero esto último que dices también para
Bueno, y todo lo demás, por supuesto, pero lo quienes nos escuchan volver un poquito sobre la importancia, y Mariano, tú lo pones al final de tu libro, es esa importancia del relato de uno mismo, de cómo me explico el estar aquí. En principio, todos deberíamos poder explicar qué hacemos aquí y por qué hemos tomado las decisiones de estar aquí hablando en este momento. Eso nos permitiría, digámoslo de alguna manera, vivir más tranquilos con nuestras decisiones, pero sobre todo por ese componente tan importante, Mariano, que nos has traído, eh, de cómo esas ficciones no son más que a veces barreras personales que nos metemos y que desde la cerebro, desde la mente y desde otras cosas podemos encontrar caminos que antes no estaban tan claros y que creo que después de haberte escuchado, pues la claridad es total. Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato, porque sabemos de tu agenda y gracias por habernos dejado tantas ideas y tantas subrayadas. Gracias a ti, Camilo, por invitarme a este espacio tan bonito que te has inventado. No, Mariano, gracias a ti, a todos ustedes. Hemos estado hablando con Mariano Sigman, autor de El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando y La vida secreta de la mente. Recuerden que pueden conseguir estos libros a través de Busca Libre y aquí en Paredro seguimos trayendo elementos de neurociencia que nos permiten entender cuál es la realidad ulterior de un texto literario y qué hace en nosotros desde múltiples perspectivas. Así que, Mariano, gracias por tu compañía y por tus palabras y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.